Buenas, ¿te puedo hacer unas preguntas? No, no quieren hablar. Muy buenas, chavales, ¿qué tal estamos? Espero que bien. Yo la verdad que no tanto. Mirad dónde estoy. Estoy como Sancho Panza, perdido en Castilla-La Mancha. Me voy a adentrar en el barrio más peligroso de toda España. En la Cañada Real, que antes eran vías pecuarias hasta los años 60. Por una modificación de ley, los trashumantes podían ya construir sus pequeños huertos y sus pequeñas casas para descansar durante la transhumancia. Desde ese momento entonces empezó la construcción del barrio chabolista más grande de toda España. Este barrio, considerado el supermercado de la droga más grande de toda Europa y el Barranquillas de España. La verdad que es muy, muy peligroso. Además, yo he venido de tarde, que es peor todavía. Toda la gente que ha venido y todos los que he preguntado me han recomendado venir de mañana para grabar porque hay menos gente y es menos peligroso. Yo he venido de tarde, vamos a ver qué tal. Lo sorprendente de la Cañada Real es que está prácticamente a 14 kilómetros del centro de Madrid y son 6 sectores. El sector 6 es el sector más peligroso. En ese sector viven como más de 3.000 personas y 1.200 niños. La mayoría no están escolarizados. En el resto de sectores viven menos personas porque el total de los 6 sectores hay como 8.000 habitantes. Mirad, justo en la entrada hay personas vigilando que se han dejado la silla. Mirad, justo para vigilar. Mirad. No me voy a sentar porque a ver si se me va a pegar algo, pero es que es justo en la entrada. Mirad. Es que es justo en la entrada. Por aquí. Luego vamos a entrar por la calle. Por aquí es cuando la gente viene andando, entra por aquí. Porque hay muchísimas personas que pasan las sustancias andando, porque últimamente ya hay más controles y por eso hay muchas personas que pasan andando. El tema del miedo que pasas por aquí, tío, porque cualquier coche o cualquier persona que pasa se te queda mirando, ¿eh? Porque saben que estás con una cámara y eso lo hace más peligroso todavía. Además la cámara que llevo yo es grande, entonces dificulta más todavía. Mirad la de basura que hay. Esto es la entrada a la Cañada Real. Mirad. Esto es prácticamente la entrada a la Cañada Real. Mirad. Y hay un cartel de no tirar basura, ¿eh? Pero esta es la entrada. Mirad, la verdad es que da pena, tío. Mira, ahí está. No tirar escombros. Cámara grabando, no veo ninguna cámara. Bueno, estoy en la entrada. Esta, digamos, la parte más light. Cuando entremos más adentro, cada vez es peor y hay peores personas. Yo pensaba que al entrarse había mejores personas. Al final no voy a ver la luz del túnel. Buenas. Una pregunta, amigos. ¿Es peligroso entrar a grabar ahí más adentro o...? ¿Cómo? Sí, es peligroso. ¿Pero dónde va? Un poco para grabar un poco un documental sobre el barrio. Yo qué sé, hermano. Un para abajo y ves preguntando, tío. ¿Qué te digo yo? Ya. No, he estado leyendo, pero siempre con respeto yo voy a preguntar. Poco preguntes lo que no tengas que preguntar. Claro. No. Yo ni eso, ni enseñar lo que no quieren salir, está claro. Siempre con respeto. Claro. A ver la cámara. No, pero antes le voy a decir, mira, que estamos grabando esto o lo otro para que lo sepa, ¿sabes? Y él puede hablar o contestar lo que él quiera. Sobre todo enseñar las realidades y tal. Venga, buen día. No, yo estoy esperando a mi padre que venga, no quiero... No, es para comentar. ¿Es peligroso?
A ver, abajo si te ven, sí, te pueden decir algo. No, pero yo con respeto y preguntando si quieren salir y esto, lo Eso otro. ya está. ¿Pero es un barrio peligroso, como dicen? Sí, o no tanto? había... Era peligroso hace 10 eran- años. Eso es. Hace 10 años no había quien pasaba por aquí. Hace 10 años era muy peligroso esto, no se podía ni mover ni una Señales, paloma. Mira, esta derribación es hace 2 días. Enfócale la Sí, casa de los ahora mismo. Mira, hay muchas derribaciones. Sí, he visto que llevan desde el 2017, ¿no? Con esto de Sí, derribar. sí. ¿Pero cuántas han derribado? ¿Bastantes ya? Mira o- la Un cámara, montón, se ve un en el montón. fogarrito. Hay como más de 100 casas derribadas. Aquí es la zona, el idioma de los marroquíes, ¿no? Sí, Está la- está en nuestra zona. Luego hay una zona más abajo que son de los gitanos también. Por ahí he visto que no entra nada, ¿eh? O sea, ningún youtuber ha entrado a la zona de abajo del Sí, todo. sí, entra, solo que el problema ¡Ese es mi Pepe! no, No es recomendable. no es recomendable por las noches y menos. Por las noches no es recomendable entrar por abajo del todo. Aquí lo bueno que nos Porque conocemos todos. sí, tío. aquí lo bueno nos conocemos, Aquí- como dice el chaval, todos. O sea, lo mejor de la cañada, ¿qué diríais que es? Que os conocéis todos. Que nos ¿verdad? conocemos todos. Que es Aquí más tiene- familiar. Nos ayudamos entre nosotros mismos. Vemos a uno que le falta algo, le ayudamos. Así, Eso no así te va el cuenta que barrio. hemos estado aquí toda la vida sin pagar ni luz, ni agua, ni nada. Hasta que nos lo han quitado en 2020, nos han quitado la luz. Joder. Y ahora, por lo que veo, están con las placas. Ahora están con las placas solares intentando pues sobrevivir, porque antes había luz gratis y agua y tal, pero ahora como nos han quitado un poquito la luz, nos han dejado en varias Sí, ocasiones parados, pues no hemos podido tener luz. Sí, pero como quieren personas. derribar, digamos, la Sí, lo cañada. quieren derribar porque se sitúa en un sitio muy mal estado. Esto Es muy estratégico, es que está Eso es. prácticamente Todo. cerca del centro de Madrid. Eso es. Pero digamos, La la gente cañada. que tiene casas por aquí, ¿tendrán una vivienda en otra parte? O... Sí, Sí. el que lleva empadronado antes del 2010. Porque he visto que en este barrio hay como 1.200 niños, ¿no? Va, ¿Pero la mayoría estudian o...? va, cada uno lo que se diga. Pues cada uno la verdad que lleva su vida. Es que sus padres a lo mejor no les gustan que les lleven al colegio, porque hay gente que sí, hay gente que no, de todo. Hay gitanos que no van, hay gitanos que sí van, hay moros que no van, hay... Sí, pero yo Todo. creo que moros menos, no sé. No, los marroquíes suelen ir, son los La que mayoría, les ¿no? obligan un poco por la circunstancia de mal vivimiento, ¿sabes? Y Ya, les pero es que ayudan ahí estás- también los apoyo. niños están obligados a ir. Pero ¿cuál es lo peor de la cañada, digamos? Lo peor de la cañada, Sí, si tenéis que o por las algo- noches, por las drogas y eso. Sí, porque he leído que es el supermercado Sí, por la de noche la droga, cuando- pero no creo que sea para tanto ya, ¿no? No, todavía hay clanes que suben, ¿eh? Que revientan el mercado de droga. Y los baches que tienen por aquí me imagino que para que no O pase la para policía. y eso ya. es exactamente las clavas. Que no corran. Saluda, cabrón, que no pasa nada. ¿Qué tal? Bien. Hablé contigo. A ver, pásate. No, Ven, pásate aquí, Malamay, salúdame. Charla con ¡Mala madre! Venga. Es que la mayoría tienen miedo por lo Sí, que veo. tienen ¿no? mucho miedo, de verdad. Sí, no quiero grabar. Mirad. Pero por aquí no pasan camiones de basura. Ruso. ¿no? No pasa. O sea, la gente también es un poco Aquí, la guarra, verdad que digamos, son ¿no? Muy guarra aquí la gente. Porque estos son drogadictos, Pero- tío, pobres. Pues claro, porque la parte donde venden y se encuentran aquí tirados, porque no tienen otra parte de donde vivir, ¿sabes? Sí, porque también, digamos, es la culpa del ayuntamiento que manda a la gente. Pero es del- yo creo, de yo los que creo- mandan, ¿no? Yo creo que si venimos todos los que estamos viviendo aquí y nos darían pisos en Madrid centro, sería peor. Sí, porque a ver, la gente que se droga y tal no ¿Me los, entiendes? no Porque los ya el quieren centro- tener en el centro, claro. El centro ya va a porque estar sucio, va a estar de se los otra tienes en manera. el- Pobre este, mira, por que, Tal. por ejemplo, está enganchado, seguramente. Sí, hasta aquí las 20 años. Esto planchas. ya llevarán 20 años llevan en el mismo sitio, en ese un sitio. montón, tío. No se ha movido de ahí 20 años. Joder. Aquí agachamos. Esto es un clan muy fuerte.
No quieren nada de chivatazos ni nada, ¿sabes? Ya hemos hecho el primer vídeo, el segundo, el tercero, la gente se queja. Esta chabolita me tiene un Sí. dineral. Un dineral. Es que hay 2 tiendas donde puedes comprar. Joder. Me imagino que les va bien, ¿no? Pues Esto, dicen- guau, madre mía, esto meten al día, solo venden en café 1000 euros. Venden 1000 cafés al día. Un montón de Y 1 dinero. euro cada café más lo que venden tabaco. Esto mete al día 6000, 7000. Ya empezamos. Ahí está, jeringuillas. Hay más jeringuillas aquí que en algunos hospitales de Madrid, ¿eh? Sí, va a haber mucho. No, de todo por el... Ya por lo que veo. A YouTube, pon una entrevista. ¿No quieres hablar un poco o qué? Oye, que la cara te la zapa, no se te la cara. Es que tienen miedo, tío, la gente. ¿Sí? De la cama donde duermo. Se ve personas viviendo aquí, verás. No, madre mía, macho. O sea, ¿que vives por aquí o qué? Con 2 pares de huevos se te la metes, ¿eh? Sí, vivo, ¿Qué sensación te hace, tío? Joder. no la ves. No, 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 no no te te estoy no. enfocando ni nada. está enfocado, yo también la Tú- cámara. Claro. En el centro me... Pero tú sí te ve que eres joven, tío. Tengo 42. 42 años. ¿Qué dices, chaval? ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí? Chatarra, si no me pide una moneda, ¿sabes? No la aparentas. tengo a tío. nadie, ¿sabes? Me... ¿Eh? Que de muchos colegas se me han ido. Muchos colegas, no queda nadie, ¿no? ¿Qué colegas? Si a la hora de la verdad no hay ni colega ni pollas, tío. Gente que sí, porque ellos me han ayudado estando preso y aquí, ¿sabes? Me han ayudado por rato, hermano. ¿Y qué duermes aquí, no? Tenía que dormir. ¿Pero ¿Llevas Sí, mucho yo- tiempo yo- enganchado? yo pongo- Otro ahí, así. No podemos, hermano. Que quiere gente que está en la calle aquí. ¿A quién te Como dedicabas, tío, antes? Yo trabajar cualquier cosa, hermano. Como almacén, todo lo que es. ¿Cómo has caído, hermano? Trabajar, haciendo palés también. Sí, pero- Chatarra, ¿Cómo has ¿Cómo? caído en esto, tío? Claro, ¿cómo has Yo llegado? por la calle, yo no caí en nada. ¿no? Yo vivo aquí, hay muchos años aquí. He tenido casa, no he podido alquilar la habitación, no me ha llegado, ¿sabes? No he podido, ahora me estoy enfermo. El nervio este, estoy de baja en el trabajo. ¿Qué nervio te duele? Este nervio de todo el brazo, ¿sabes? ¿Se te duele el brazo? Sí, tengo espinas por todos lados, hermano, tengo de... ¿Sabes? De coger chatarra, de todo, ¿sabes? Por trabajar más de la cuenta, Sí, tío. hermano, esta pierna la tengo... Buah, esa la tienes. Joder. ¿Y eso, ¿Pero tío? te has caído algo? Sí, ¿Pero no has pensado en dejar esto? Todavía eres joven, tío, 40 y pico. sí, pero estoy en la calle, hermano. Estoy mejor porque tengo muchos amigos y gente. Después de pincharte eso, ¿cómo te sientes? ¿Te relaja? Mucha gente que no sabe. ¿Qué es eso? ¿Te relaja cuando te Eso metes? para quitarte, me relaja, ¿no? Me quita el dolor, me siento más... Bueno, Como que dejas de pensar en todo, ¿no? Ya. sí. Lo de la pierna no me ha gustado, tío. ¿Eh? Pero por aquí creo que ven en el centro de salud, ¿no? Mientras yo no tomo. Sí, pero por aquí hay un centro de salud. ¿Vienen por aquí de vez en cuando? He visto una Por eso furgoneta no o me algo. tengo que- Pues nada. Yo sí puedo ayudar a la gente cuando tengo dinero, pues ayudo a la gente. Vale, No me gusta ver a nadie más. No, Muchos amigos enfermo, aquí. enfermo. Pero eso es por pincharte, tío. Sí, pero Mira eso cómo también, está, esto hermano. no es con pincharme, me clavé una Pero lo sola de la pierna, espina ¿qué es por pincharte? y me la curaron. Y esto, la chatarra, pero tengo que ser más. Yo no- Hermano, lo que dos tienes que hacer veces, tú hermano, es coger y tengo irte a que- urgencias y tirarte ahí. Sí, pero mira, ya ¿Eso estoy qué es? tomando ahora medicamentos. Sí, pero eso necesitas alguna pomada o algo, ¿eh? Pues si tú tienes pinta que antes manejabas dinero tatuado, hermano, todo bien, tío. ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Cómo has caído, tío? Además, en las caras sí te notas más joven. No, has caído. Si estás aquí, has caído. Que vaya bien. Que Dios te ayude. Hasta luego. Joder, vaya situación, tío. Los he visto yo pinchándose en el cuello, hermano. Tú solo has visto ¿Sí? la pierna. Yo siempre pinchándote en el cuello. Creo que la pierna duele menos, ¿no? Mira, ahí vive alguien, esa chabolita. Esa chabola pequeña. Es que está elegido la peor zona, digamos, rodeado de basura, tío. Voy por aquí. Hola.
¿Cuánto tiempo llevas por aquí viviendo y tal? Pues por aquí viviendo llevo poco, llevaré unos 6 meses. Enganchada llevo algo más. ¿Cuánto llevas más o menos enganchado? Desde los 16, tengo 37. Joder. ¿Pero por qué te has enganchado? Pues problemas de infancia, yo no estuve con mis padres. Ya, ¿Pero antes tenías algún sueño en concreto o algo antes de meterse hombre, en sí, esto? pues tener una vida normal. Sí, pero llevas un montón. ¿No has pensado en algún momento salir y tal? Sí, Pedir ayuda. he estado también unos años fuera de la droga. A las dos cosas, Con la coca, la coca y heroína, fumada. Pero te pinchas también. No, fumo, Lo fumas. solo fumo. Pero eso cuesta pasta. ¿De dónde sacas el dinero para...? Pues pidiendo por el metro, pues algún día mejor trabajo en publicidad, Como puedas. como se pueda. O sea, todo lo que Cogiendo ganas, mejor madera para los gitanos, buscándose la de vida, todo, ¿no? buscándose la vida, limpiando en alguna casa. Y que eres española, ¿no? Sí, soy de Galicia, la verdad. Pero ahora mismo no has pensado en dejar esto, por ejemplo. Todavía eres Sí, joven, pero ¿eh? 30 y pico. Pero poquito a poco. Si es que las cosas, aquí pocas ayudas nos dan. Por más que queramos, no nos ayudan. Ya, pero es que si no propones de tu Te parte, abstienes, lo suyo es intentar dejarlo, porque todo lo que ganas te lo gastas en lo mismo y tal. Ya, pero No tienes hijos ni nada, ¿no? no. ¿Pero te gustaría o te gustaba antes? Me gustaba. Estuve casada con un paisano vuestro también. Bueno, ¿Sí? estoy casada con un paisano vuestro. Joder. ¿Tú estás por aquí Rifeño. también? No, ya no. O sea, que estáis en separarse todavía, No, seguimos casados, la verdad. pero sin verse. Pero sin verse. Joder, casarse a distancia, ¿eh? Pero tú antes, ¿dónde vivías? ¿Has llegado a vivir en un piso normal, tienes tu trabajo y Sí, tal? claro. Lo que pasa es que yo de muy pequeñita estuve tutelada por la Comunidad de Madrid. Por no tener En un padres. centro de menores, sí, Claro, en sí. un centro de menores, ahí al lado. Entonces eso que era que no también te marca mucho la vida. El no Que tener es un complicado. apoyo, Claro, al no claro, tener no los tener una padres. familia, ¿me entiendes? Pero por Te algo, marca no, por no te algo, llevabas porque bien con no, los porque padres. fallecieron, mi madre falleció también por el tema de la droga. Galicia dio muy fuerte. Galicia es muy fuerte. En el año, mi madre murió con 26 años por la droga. O sea, que te has enganchado. Yo tenía, mira, me faltaban 20 días para cumplir yo 2 años cuando falleció mi madre. En Galicia los 90 fueron muy fuertes con el tema de la cocaína. ¿Pero cómo te has enganchado? ¿Por tu madre en principio o no? No, en, ¿Tu madre en principio, qué año se no, murió tu en madre? principio, mi madre 26 años 26, tenía. ¿Hace cuándo? Yo iba a cumplir 20, o sea, 2 años, me faltaban 20 días cuando falleció mi madre. En el año 90 falleció mi madre. O sea, que eras una niña todavía. 2 años. No tenía todavía ni 2 años, me faltaban 20 días. ¿Sabes? ¿Pero qué te ha llevado a meterse en Pues esto luego de en la el droga? centro de menores, los niños, empiezas con un porro, una rayita. Sí, pero es que La del vida. porro a Ya, pues, meterse... tampoco te creas que es muy difícil, ¿eh? ¿No? No, de que fuman porros, todos acaban así. No tiene por qué, pero en la situación a lo mejor que estábamos nosotros, que estábamos con muchos niños, muchos menores, cada uno de su padre y de su madre, ¿sabes? Pues te hace tirar más a la calle, ¿sabes? La verdad. Esto, la infancia también es un problema para un futuro. Que eres muy joven. Tú A lo mejor si hubiera tenido mi madre y mi padre, tío, pues seguramente no estaría aquí. Porque hubiera tenido una casa, hubiera tenido mi familia. Bien. Luego, aquí hay gente también que tiene su familia y están aquí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero basta que necesiten para lo que no tengamos, porque es el que nos hace caminar. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes, Kaisa? Sí, pero la gente viene aquí porque no paga nada y tienes todo al lado para pillar. Bueno, eso de que no paga nada, Están yo jodidos. cobro mi paga. ¿Me entiendes Sí, lo me que te refiero quiero al decir? alquiler, no paga. Sí, pero es que... Sí, claro, de ocupa, pero en ocupa también puedes coger todo. Sí, en un piso mucho mejor, ¿eh? Venga, hasta luego. Gracias. Que vaya bien. Que tengas un buen día. Hay otros barrios, pero no llegan a este nivel, o sea, de chabolas, y basura y tal. Es como que ilegal ya. Sí, Bueno, pero, ilegal es, pero pero yo creo que desde que da empezaron vergüenza, a... hermano, da vergüenza. Te subes a... Te vas a Madrid, te paran con tu DNI, estás empadronado aquí. Y te dicen, ¿de dónde eres? Tú le vas a decir de la Cañada y dices, buf, la ciudad sin ley. ¿Me entiendes Ya, lo es te que quiero ya van a decir? pensar mal, tío. No, no es que piensen mal, ya te dan baja. Por ser de ese mismo barrio. Solo por el nombre, por la tontería, tío. ¿Que eres de la Cañada o...? Ah, solo vienes a... ¿Te puedo hacer unas preguntas o...?
¿Pero te gusta salir o...? No, no, porque si me saca... No, solo la parte de abajo, no te voy a sacar. Ni la cara ni nada. O sea, tú aquí solo vienes a... A consumir, ¿Cuántos años llevas enganchado? por 17 o 20. 17 o 20. ¿Pero por qué te has enganchado al tema de la...? Porque esto lo pruebas una vez y ya no lo dejas, ¿entiendes? Al No. mínimo problema te trae esto otra vez. Acepta un poco por el ruido. No te trae para acá rapidito, ¿entiendes? Esto ¿Pero lo te has llevas ya. metido por algún problema que has tenido? Pues o... sí. ¿Se puede saber? Oye, se me murió la mujer y me quedé solo y al final, esto después de 20 años otra vez para acá. ¿Y tienes niños o algo? Tengo 5 hijos. Joder. ¿Pero los ves? ¿Tienes contacto Sí, con ellos? claro que tengo contacto. Y no han intentado ayudarte con el... Son menores, tampoco, ¿entiendes? Los 5 son menores. Menos una que es mayor de edad ya, pero esto parte familia y te quita todo, ¿entiendes? Joder. Pero has intentado buscar ayuda, Claro, está en dejarlo... un centro, pero que esto ya, Una vez que entras, al no... momento que entras, te pase el daño que pase, ¿me entiendes? Vuelves a caer. Pero ahora, ¿cómo mantienes a los niños o no están contigo? Tengo una ayuda que me cobra mi hija. Pero no vives aquí, ¿no? Tienes... No, yo de aquí vengo, compro y me voy. Es que lo suyo que intentes dejarlo, porque... Ya, pero que no es tan fácil, ¿me No, entiendes? no, Estos sí, sí. momentos que entras ya muy malos. Pero al menos tú, por ejemplo, no vives por aquí, porque Hombre, he visto no. personas que viven aquí en No, unas porque condiciones... aquí, quedarte aquí es meterte más, ¿entiendes? ¿Entiendes? Sí, además vivir en unas condiciones infrahumanas. Muy mal, porque aquí Pero te tú quedas... ¿Tú tenías algún sueño antes de meterte Hombre, en claro, esto? no estás como todo el mundo. Pero Trabajo con mi mujer y todo, pero entras a prisión y te partes la vida, ¿entiendes? ¿Pero por qué has entrado? ¿Por algo? Pues por un homicidio, porque mi padre le pegaba a mi madre. O sea, si has matado a tu padre. Hombre, claro. Llevo 4 años en la calle, Joder, ¿cuántos años has estado en la cárcel? 20 años. 20 años. Desde el 97 que empezaron a vender aquí hasta el 2019. Pero tu padre abusaba mucho de todo. Demasiado. Y no has intentado por las buenas y Hombre, tal. claro, se le han puesto denuncias, pero el momento que esa persona bebe ya no mira, ¿me entiendes? O sea, cuando estaba borracho no... Ya no respetaba nada. Joder, no te lo has pensado 2 veces antes No, de no, no, hacer? no voy a pensarme. Yo no me quedo sin mi madre, ¿me entiendes? ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? Pues 17 añitos. 17. Joder. O sea, por ser menor te han caído menos años, creo, ¿no? Bueno, te juzgan por ser menor, pero como estás metido en esto, pues a la que pueden, te buscan. Te meten más. Te meten más, claro. Joder. ¿Pero cómo has tenido los niños entonces? Si En has prisión. estado- Ah, te has casado y has Claro, conocido... casado en prisión y los vis-a-vises. Ah, has conocido... Tú ostras, tienes al 3 menos- vis-a-vises toda la semana. Todos los fines de semana. El íntimo, el familiar y el de convivencia. Venga, Venga, muchas gracias, hasta luego. Pues nada, ya estamos a salvo, ya estamos lejos. La verdad que lo que se ve en la Cañada Real es increíble. Es infrahumano. He salido un poco decepcionado porque no he visto todo lo que quería ver. Y es muy complicado, no entiendo a la gente que dice no, que no es un barrio chungo y tal, es un barrio muy jodido. No te lo van a enseñar así de primeras una vez que entras, pero te lo hacen entender. Hay muchos que ni siquiera quieren ser grabados, aunque les pagues, hagas lo que hagas, hay muchos que ni siquiera quieren ser grabados.